La logística para la construcción de aquel barco gigantesco fue espectacular, y no solamente contó con la pericia de Noé, sino hombres sabios y poderosos ayudaron a Noé en la construcción de aquel barco, y aún personas que no creían en el proyecto de Noé ayudaron a la construcción del barco. Recordemos que la madera en aquel entonces también era muy diferente a la madera que existe hoy en día. Dice que el arca fue construida con madera de ciprés, apropiada para un barco de esa naturaleza. Era apropiada aquella madera para ese tiempo en que el barco iba a flotar y después mucho tiempo más. El arca se estaba comenzando a construir en un terreno apropiado, donde los animales, después veremos más adelante, que fueron y entraron al arca. Los hombres estaban a la expectativa de lo que estaba pasando en aquel barco. Durante 120 años pasó aquella construcción de aquel barco. Y la gente al principio estaba receptiva al mensaje de Noé. Pero después, al ver que el tiempo pasaba, 50 años, 60, 80 y la fecha límite se acercaba, la gente estaba más despistada y menos creyente al proyecto de Noé, aunque la obra se veía que estaba tomando forma y ya el barco estaba adquiriendo proporciones gigantescas. Una de las grandes mentiras de Satanás y que le ha dado muchos resultados y que se ha convertido en una leyenda negra en cuanto al diluvio es la creencia de que los ángeles caídos se mezclaron con la raza humana y como resultado nacieron hombres híbridos. Dice el libro de Génesis 6:4 que habían hombres de renombre en aquella época, hombres con un intelecto especial. Pero algunas personas toman esto como que eran hombres híbridos que se formaron a partir de la unión de los ángeles caídos con los hombres. Esto es una idea totalmente antibíblica. Dice el libro de Hebreos que Dios hizo al hombre menor que los ángeles. Por lo tanto, la idea de que los ángeles se pudieron haber mezclado con los hombres antediluvianos era mentira. Y esto le ha dado muchos resultados al enemigo porque hay muchas mentes confundidas hoy en día. Tomemos por ejemplo que cuando Dios creó al hombre, lo hace de una manera muy especial y la narración está ahí en el libro de Génesis. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. En ningún momento las Sagradas Escrituras revela cómo Dios creó a los ángeles. Es obvio que están creados en otra dimensión y que esa dimensión les impide, aunque ellos se pueden transformar en seres humanos, a relacionarse, si se quiere decir, genéticamente con el ser humano. Porque ¿cuál era el propósito de Dios, por ejemplo? Permitir que los ángeles caídos se mezclaran con la raza humana. Entonces había un desorden divino aquí en el planeta Tierra. Muy bien que el hombre introdujo el pecado por el engaño de Satanás, pero no había un desorden en el cielo ni en las leyes de Dios, en las leyes divinas. Recordemos que todo lo que pasa aquí en la tierra es permitido por Dios. Y no creo que Dios haya permitido que los ángeles caídos se hayan mezclado con los hombres, dando como resultado aquella criatura monstruosa que se llaman los Nefilim. Dice el libro de Judas, los ángeles caídos no guardaron su posición original y que por lo tanto adquirieron otros cuerpos. De ahí se basan muchos para decir que los ángeles caídos se mezclaron con el hombre. Ante este escenario que hemos descrito de lo que estaba pasando en estos momentos trascendentales de la humanidad y de la juventud del ser humano de aquella época, podemos decir que ya el proyecto de Noé estaba prácticamente listo para comenzar. Hay mucha confusión también en cuanto a Noé y cómo inició aquel gran proyecto de aquel barco gigantesco para salvar no solamente a las especies de animales y de plantas que tal vez no podían sobrevivir en el arca o de el ser humano per se, sino en cuanto al tiempo en que Noé comenzó esta gran tarea. Algunas personas le llaman a Noé anciano y es ilógico pensar que Noé comenzó esta gran labor siendo anciano.
¿Por qué? Porque cuando Noé comenzó la construcción del barco que Dios le dijo que comenzara, fue en el año 480 de su vida. Y él vivió, Noé, 950 años de edad. Quiere decir que cuando Noé comenzó la construcción de aquel barco gigantesco, del arca, si se quiere decir, estaba en la mitad de su vida. Era un hombre joven, porque notemos que la medida de vida del hombre era el milenio. Así que si él comenzó la construcción del arca en el año 480 de su vida, era un hombre joven. Y aún más, cuando Noé, después del diluvio, continuó viviendo, vivió 350 años más, todavía era un hombre relativamente joven, porque la degradación del hombre vino después mayormente del diluvio, porque ya la medida después del diluvio de vida del hombre no era el milenio, porque ya el hombre comenzó a degradarse físicamente. Y la gente cuando moría, o los antediluvianos, aunque eran envejecientes, tenían todavía ese tipo de vitalidad que tuvo Moisés en el desierto, que dice que murió de 120 años con todas sus fuerzas y en plenas facultades de su vida. Así morían también los antediluvianos, con todas sus facultades, no una vejez prematura y llena de tantos problemas de salud como es ahora. ¿Por qué el hombre envejece ahora en la actualidad lleno de enfermedades y lleno de dificultades y su vida en agotamiento? Porque tenemos cerca de 7,000 años de degradación moral y física. Y apenas el hombre puede vivir 100 años. Noé no era un anciano decrépito cuando comenzó a predicar aquel gran mensaje de que el mundo iba a ser destruido, de que los seres humanos debían de arrepentirse y aceptar a Dios antes de que cayera destrucción sobre ellos. Era un hombre joven. Aún más, vivió después del diluvio y todavía era un hombre joven. Para aquella empresa que él realizó se necesitaba juventud. Así que Noé en ningún momento era un anciano. Era un hombre joven predicando la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas, se podría decir un mal mayor, al cual se enfrentaron los antediluvianos y la sociedad moderna, fue el descubrimiento del alcohol. El alcohol trajo al mundo antediluviano una desgracia descomunal, porque bajo el efecto de esa droga, el hombre perdió control sobre sí mismo, dando rienda suelta a los crímenes más viles. ¿Cuántas familias no sufrieron y sufren hoy en día bajo los efectos del alcohol? La niñez es maltratada, las esposas son asesinadas y la gente pierde control sobre las buenas costumbres cuando se permite que los vicios exteriores dominen la mente y se permita que el demonio tenga control sobre nuestras vidas. También el tabaco y otras hierbas que ha descubierto el hombre enloquecen al ser humano. Algunas personas están a favor de utilizar esos estupefacientes, pero realmente ninguna cosa que hace daño al ser humano, aunque sea momentáneamente o aparentemente, es buena. Es mejor no utilizarla. Y el hombre perdió mucho control sobre sí mismo al utilizar el alcohol y otras bebidas estimulantes para supuestamente alegrarse. No hay nada más errático que eso. ¿Por qué creen ustedes, o podemos nosotros pensar, que cuando estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesucristo, que un soldado romano se allegó a él y le ofreció una esponja con vinagre, el Señor la rechazó? Era porque en esa época el vinagre no solamente era simple vinagre, era una bebida con un grado de alcohol exagerado que se le daba a los mártires o a las personas que estaban muriendo no solamente en la cruz, sino en otro tipo de situaciones, para que aliviaran su dolor. Y cuando el Señor Jesucristo probó aquel tipo de bebida, la rechazó. Mucha gente piensa era porque no quería el vinagre. No era porque no quería el vinagre, sino porque aquella bebida estaba alterada. Y el Señor no quería perder su dominio de su mente en aquel momento trascendental para la humanidad en que Él estaba muriendo, el Cordero de Dios, por los pecados del mundo. Y la reivindicación del universo. La alteración de las plantas
Fue una revelación del enemigo, definitivamente, porque con eso él podía tomar control del ser humano. Cómo fabricar el alcohol, cómo fabricar cerveza a partir de la cebada y alcohol a partir del fruto de la vid. Al el enemigo tener dominio sobre esas plantas y aún más sobre esas bebidas, el hombre perdía control sobre sí mismo. Dice que la violencia arropaba a toda la tierra, como arropa la violencia hoy en día a nuestro planeta. Esta profecía de que el hombre iba a tener 120 años de oportunidad para arrepentirse está relacionada con la profecía del libro de Mateo 24, donde se narra también la destrucción del mundo actual con la destrucción de Jerusalén. Pero también el Señor Jesucristo dijo que como los días de Noé serían los días del mundo actual. ¿Por qué el Señor Jesús comparó los días de Noé con los días actuales? Porque es la misma situación a la cual hemos llegado, donde el hombre piensa que él se puede redimir a sí mismo. Sin embargo, podemos comprobar por los acontecimientos que están pasando en la actualidad en nuestro planeta que el hombre no se va a redimir por sí mismo, ni tampoco va a cambiar su mentalidad por sí mismo. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, porque en cualquier momento puede desatarse una guerra gigantesca de proporciones impredecibles. Dios es el que cambia el corazón del hombre mediante el arrepentimiento, mediante el llamado y el toque del Espíritu Santo, para que pueda cambiar su camino violento y su camino de oscuridad. Pero dice que la luz vino a los hombres, que fue Cristo Jesús, y los hombres la rechazaron porque no quisieron apartarse de sus malas obras.